Erev Tov, muy bienvenidos y muy bienvenidas. Eh, Aprovechamos el tiempo porque compartir enseñanzas, compartir reflexiones, compartir el mundo de los sabios es de una u otra manera ayudarnos a poder ingresar en la plenitud de estos tiempos con una preparación diferente, con una sensación diferente, tal vez, si me permiten la expresión. Quiero dedicar este tiempo de el Sheur, que se llama, en palabras del Rab Shlomo Wolbe Zatzal, que es uno de los que más me han inspirado estos últimos años aquí en Medinat Israel, a comprender la esencia del ser humano en cuanto a su conducta frente a Kadosh Baruj Hu y frente a los demás, y que de una u otra manera nos enseña a formatear esto que llamamos personalidad y que resulta tan complejo. Quiero dedicar este sheur en particular a alguien que representa esa dimensión humana, su sensibilidad, su profundidad, su acertada mirada acerca de la problemática de cada uno y uno de nosotros. Fue en su momento el Rab Rashi, el rabino en jefe del Tzevah Haganah de Israel, del ejército de Israel. Hoy es Dayan en el Bet Adin de Giur, en Tel Aviv, en Jerusalén, en el norte, en el sur también. Y lo quiero dedicar para la Refuah Shlema del Rab Israel Asher ben Chaya Sara. שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הגוף ורפואת הנפש. אנא עינה רפנדו, אנא עינה רפנדו, אנא עינה רפנדו, הקימהו מחוליו, והחזירהו לאיתנו, אל חיק משפחתו ואל חיק עם ישראל. שקדוש ברוך הוא le רפואה שלמה en toda esta nueva batalla que tiene en su vida y que es uno de los rabanim que ha marcado también un camino muy particular en la vida de cada uno de nosotros, como docentes, como simplemente acompañantes a un mundo nuevo de muchas personas amadas que hoy ya se integran como Yehudim a la vida judía en general en este país y en particular a nuestra Keilah. Muy bien, muy bienvenidos entonces a todos. Gracias otra vez por participar junto con nosotros. Gracias a la compañía constante del Radio Yosef que nos prepara, nos orienta, nos invita, nos acompaña e inspira también él con todo su quehacer, sin descansar ni mañana, ni tarde, ni noche, a poder estar aquí en el Zoom del Bet Midrash. Así que también a él muchas gracias y el agradecimiento hay que hacérselo a él, no a mí. Yo simplemente soy un transmisor. Bueno, quería compartir con ustedes algunos de los pensamientos del Rab Shlomo Wolbe. Dice Rab, afirmaron nuestros sabios, cuando ingresa el mes de Adar, Marvin, se incrementa la alegría. La alegría en la sagrada fiesta de Purim es grande verdaderamente, pero es interna, es interior, y debemos prepararnos para ella muy bien, para que no se transforme en solamente jolgorio y tal vez actitudes indebidas desde el punto de vista de nuestra conducta, Dios nos permita. Rab toca un tema que en lo personal lo vengo hablando permanentemente con nuestros alumnos en el Ulpan de Giur. ¿Qué es la alegría y cuál es la preparación que debemos asumir para esa alegría? Ya dijimos que al concluir, cuando concluye el galut, el exilio, la diáspora, nosotros empezamos a saborear una suerte de geulá,
de redención final. Y en el milagro acontecido en Purim, también concluyó el exilio de Media y Persia. También esto, ya también lo he reflejado en otros aspectos, el reinado persa fue un reinado, por sobre todas las cosas, hedonista, donde jamás puso límite a lo que era el principio de placer. Cuando hizo a Ahasverosh una gran comida, un gran banquete, Mordejai hubo de advertir a todos los judíos que no fuesen y que no disfrutasen siquiera de ese banquete, a pesar de que no necesitaban ellos llegar a impurificarse con comidas prohibidas. También la shtiá, la bebida, era hadat, como la ley del imperio, ein ones. Quiere decir que no había nada que evitase esa borrachera, esa embriaguez. Quiere decir, pero la shtiá era hadat. Era, también dice el Rab Wolbe, nitnu lahem yeinot ksherim. También había un salón de comida kosher. Y había también en el palacio real vinos que eran ksherim para los judíos. Pero salvando esa distancia y fundamentalmente en un reinado que todo el reinado en sí no es nada más que lehenot, el principio decíamos del placer, el hedonismo puro, los judíos deberían haberse alejado de esa propuesta. Pero fueron, como dice la Gemara, muchos shenehenu miseudat Ahasverosh. Cuando le preguntaron a Rabbi Shimon Bar Yochai, sus alumnos, explica la Gemara, ¿por qué mereció la generación esa el exterminio? Dios no permita. Porque disfrutaron de la comida de ese perverso. Y por eso llegó el decreto del exterminio, de la muerte, de terminar con los Yehudim. Y cuando se pudo anular ese decreto en forma completamente milagrosa, Benafohu, y como nos dice la Megilá al final, que vamos a leer mañana y el día viernes, Benafohu, se pudo dar cambio total, se pudo invertir toda la realidad de los judíos en Persia, Sheishletu a Yehudim, Hema besonehem, no que el enemigo se acercó a matar al judío, sino que los Yehudim pudieron dominar a sus enemigos. El pueblo de Israel estableció esos días como días de Mishtei Simcha, como días de banquete y de comida. Veime letoch galut madai, y dice el Rab, pero miren ustedes qué situación. En medio de la diáspora del exilio de los Medas, eventualmente, Ishtarbeba Perashat Amalek. De repente se entrelaza la Perashá de Amalek. Ahasverosh engrandece en su trono a Amán el perverso. En esto es el aspecto en el cual se caracteriza el exilio de los Medas y de los persas. En el Galut Babel, en el exilio de Babilonia, en el imperio griego, en Yaván, no encontramos ningún tipo de asociación de Amalek. ¿Qué verdad está diciendo el Rab? ¿Qué tiene que ver Amalek con este exilio? La primera guerra que todos ustedes deben recordar muy bien con Amalek fue en un escenario después de Kiriat Yansuf, después del cruce milagroso del mar de los juncos o mar rojo, y Matán Torah. O sea que la guerra con Amalek es entre y entre
el cruce del Mar Rojo y la entrega de la Torá, la revelación, Ma'amad Ar-Sinai. Es allí donde Amalek viene, ¿para qué? Para detener, para impedir que Israel alcance la completitud de su forma, para que Israel no logre completarse, así como lo explicamos en varios escenarios. Y en ese momento que apareció Amalek y que viene a acusar y a fiscalizar la tarea de Israel, también en ese mismo aspecto Amalek llega aquí, en el tiempo del imperio persa. 70 años de exilio de Babilonia estaban por terminar. Persia termina con el exilio babilónico del pueblo judío. Ustedes lo saben bien. Koresh, el rey Ciro, con el cual termina nuestro Tanaj, el final de nuestro Tanaj, cuando yo abro la última hoja de nuestro Tanaj, la última hoja, para que todo el mundo pueda estudiar Tanaj también y encontrarse en donde estoy en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Aquí, no sé si se ve, no se ve todo esto, pero estoy con el Tanaj en la mano. Capítulo 36 y dice, versículo 22, Ubishnat achat de Koresh, y en el año primero de Ciro, rey de Persia, Lichlot devar Hashem befi Irmiau, cuando se dieron por finalizadas las palabras de Hashem al profeta Jeremías, quien había anunciado que el exilio de Babilonia terminaría con fecha a los 70 años, He'ir Hashem et Ruach Koresh melech Paras. Hashem despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, Vaya'aber kol bechol malchuto, e hizo pasar una proclama por todo su reinado, Begam bemichtav lemor, y también por escrito, diciendo, presten atención, final de nuestro Tanaj, final de todo el Tanaj. Ko amar Koresh melech Paras, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Con mamlejota ares natan li Hashem elokei hashamayim. Todos los reinos de la tierra ha entregado Dios, hacedor de los cielos, Dios de los cielos, en mis manos. Veu pakad alai, y él me ha ordenado a mí, livnot lo bait birushalayim asher biyehuda, a construirle su casa en Jerusalén que está en Yehuda. Mi bajem, mikol amo, ¿quién entre vosotros, de todo su pueblo? Hashem Elokav imo, Hashem, su Dios, esté con él, y termina el Tanaj con un verbo, Beya'al, y que haga aliyah, que suba. En realidad Persia tiene que bajar a Israel, pero ya Koresh habló de la tarea eterna del pueblo judío. Así termina el Tanaj, con la proclama de Koresh. Quiere decir, los 70 años del exilio de Babilonia estaban terminando. Koresh nos ha dado la autorización para construir el segundo templo de Jerusalén. Y dijeron nuestros sabios de bendita memoria en Pirkei Ejalot, en el libro, capítulos de Ejalot, capítulo 27, que Anshe Knesset Agdolá, que los hombres, los prohombres de la Magna Asamblea, que era la máxima autoridad forjada en el seno del pueblo judío en tiempos de Shivat Zion, como todo el mundo escuchó ya en nuestros Shiurim, del retorno de los judíos a la tierra, la Knesset Agdolá, lo Ratzul Geshet de Binyan Abayit, los sabios de la Gran Asamblea no querían estimular la construcción del Bet HaMikdash. ¿Por qué? Hasta que el santo bendito él les había prometido que en el Bait Sheini, en el segundo templo, habría de resplandecer una luz muy fulgurosa, muy fulgurante, muy importante, que era la luz de ¿qué? De la Torah Shebe'al Peh.
de la Torá oral. Jajamín. Y así fue verdaderamente. Precisamente en esa misma época, en el momento en el cual Knesset Agdolá, el pueblo de Israel que retornó en su minoría, se proponen construir el Bet HaMikdash y tienen el reaseguro de que la Torá Shebe'al Peh habría de ocupar el escenario más esplendoroso del pueblo judío. Allí aparece Hamán para detener la construcción del Bet HaMikdash, para detener el retorno de la corona a su verdadero lugar. Curioso, ¿no? Allá, antes de recibir la Torá. Acá, antes de construir el segundo Bet HaMikdash, o en el tiempo de construir, y cuando la Torá Shebe'al Peh habría de cobrar una fuerza inusitada en el seno del pueblo judío. Ese milagro maravilloso que salvó a Israel tiene un sentido doble, nos dice el Rav Wolbe. Por un lado, marca ese milagro de Purim, el final del Galut, del exilio de Media y de Persia, pero también el borrar definitivamente a Amalek. Y es con justicia, dice el Rav Shlomo Wolbe Zatzal, que nosotros probamos en este mes, en este milagro, perdón, el sabor de lo que es la Geulá, la redención final. Cuando borramos Ha'amán de nuestro escenario, en ese momento es una suerte de ¿qué? De anular el mal. Y cuando cayó el miedo de los Yehudim sobre todos los pueblos, comienza en cierta forma y judó la peculiaridad, la singularidad de Akadosh Baruj Hu en este mundo. Más aún todavía. Dice, el amor que genera el milagro de Purim hace que el pueblo judío en todo Persia, en los 127 países de su dispersión, decidan recibir la Torá desde la perspectiva del amor. Antes de Matan Torá, antes de que Akadosh Baruj Hu se revele ante el pueblo de Israel, manifieste los 10 mandamientos y luego se entregue la Torá, nos dice la Gemara de Shabbat, Kafá alehem har kegigit, que Akadosh Baruj Hu puso el monte Sinaí sobre la cabeza de todo el pueblo de Israel y les dijo, y mekablim atem et Torah mutav, veiblav sham te'e kebudatchem. La Gemara de Shabbat, estudiamos 88a, dice que Kadosh Baruj Hu puso la montaña de Sinai sobre todo el pueblo de Israel y les dijo, si habréis de recibir la Torah, muy bien, pero si no, aquí será vuestra sepultura. Difícil. Que fiata'ar, esta acción de compulsión, obligar al otro a algo, fue después de que el pueblo judío dijo, Naaseh benishman. O sea que si estudiamos los hechos en la Sagrada Torá, nos vamos a dar cuenta que todo esto fue dicho cuando Am Israel había dicho ya todo lo que Hashem dijo, haremos y oiremos. Y obviamente fue una ayuda celestial que les mostró a ellos, a Kadosh Baruj Hu, que la Torá es obligatoria. La Torá es cuestión de vida o muerte, no compulsión. Hay lógica, dice el Rav Wolbe. Dice la Gemara que en el futuro por venir van a venir las naciones del mundo y le van a decir, Ribono shel olam, klum kafita alenu ar kegigit velo kibalnua kemo she'asita leIsrael. Dice la Gemara de Abodá Zará, la Gemara que habla de la idolatría.
Vienen las naciones del mundo y le dicen a Kadosh Baruj Hu, dinos, a Kadosh Baruj Hu, ¿acaso nos has puesto a nosotros la montaña sobre nuestras cabezas y no lo hubiéramos recibido como lo recibió el pueblo judío? Quiere decir que las naciones del mundo dicen, bueno, si nos hubieras hecho lo mismo a nosotros, también lo hubiéramos hecho. Dice, Mikol Makom. De todas maneras, dice Rab Wolbe, Amar Rab Acha Bar Yaakov. Dijo Rab Acha Bar Yaakov, Mikan, de aquí aprendemos, Muda'a Rabale Oraita. Una gran noticia y una gran advertencia respecto a la Torah. Sheim yazminem ledin, lama lo qiyamtem ma shekibaltem alechem. Que sí, dijo Rabaja Bar Yaakov, aquí hay una gran notificación para el pueblo judío, que si Akadosh Baruj Hu llega a traer a juicio al pueblo de Israel y le pregunta por qué no habéis cumplido lo que ustedes dijeron, Naaseh benishma, haremos y oiremos, y es la gente Teshuvah. El pueblo judío tiene una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Shekiblu beones. Dice Rabaja Bar Yaakov. Y mira, hicimos lo que hicimos porque nos obligaste a recibirlo. Y dijeron sobre esto Amar Rabba, y dijo Rabba, si bien eso puede ser un atenuante para que el pueblo de Israel haya querido salirse de los rieles o de los caminos correctos, dijo Rabba, Afaltigen, Hadar Kiblua Bimea Hashverosh. Y a pesar de todo esto, dice Rabba, Hadar Kiblua. Hadar es Hazru Bekiblu. Volvieron y la recibieron en tiempos de Hashverosh. Como dice la Megilá en su final, Kiemu Bekibelu a Yehudim. Kiemu Bekiblu. ¿Qué significa? Kiemu, cumplieron y aceptaron y recibieron. ¿Cómo es cumplir y recibir? Entonces dice la Gemara, en un análisis muy concreto de cada verbo y de cada palabra, Kiemu Mashekiblu Kvar. Ellos decidieron cumplir lo que ya habían aceptado. Todo lo que Hashem ha dicho, Naaseh benishma. Ahora lo recibieron de Ahavat Hanes, Shena'asa lahem. Explica Rashi en la Gemara, por el amor del milagro que había ocurrido y acontecido entre ellos. Y Rab Wolbe nos invita a pensar. Con la Hanale Matan Torah, ¿cómo fue toda la preparación para recibir la palabra de Kadosh Baruj Hu, para recibir la Torah? ¿Se acuerdan cómo fue? Hakbalata Ar, limitar el lugar del Har Sinai y limitar también al pueblo en cuanto a su ascenso o no a la montaña. Y fueron advertidos el pueblo de Israel, también los sacerdotes, los Kohanim, Leitiatzev al Omdam, quiere decir mantenerse parados en sus posiciones, Verolingoa Bahar, y ni siquiera acercar sus pies y tocar la montaña. Ese era el límite. Y todas estas gravísimas precauciones vinieron ¿para qué? Porque era posible, dice Rab, que cuando escuchasen al Creador de todos los universos, hablándoles a ellos, Ista'arukulam, en ese momento se habrían de recibir una situación completamente de desplante, una situación de estremecimiento tal. Entonces todo el mundo intentaría ¿qué? Ascender a la montaña, llegar todos allí, desde donde Kadosh Baruj Hu está hablando. Lishmoy Yoter Bihirut, dice Rab, para poder escuchar con mucha mayor claridad.
Porque los Jajamim dijeron, Ahavá mekalkelet et ashura. Porque cuando sentimos un amor profundo, ese amor que sentimos nos lleva a cambiar esa rutina. La shura significa la fila. Cuando tenemos un amor profundo, rompemos filas. También el odio hace romper las filas. Ahavá mekalkelet et ashura. Y tal vez ellos hubieran considerado que era mejor morir, pero poder escuchar y ver más y más. Y cuando escucharon el dibur, cuando escucharon la palabra, el mandamiento traducido, Anoji, el primero, dice la Gemara, enseñan los Jajamim, Naflu Metim. Y en ese momento quedaron como si estuvieran realmente muertos. Beutzraj HaKadosh Baruj Hu, y el santo bendito él, hubo de hacer descender un rocío que es el rocío de Tehiyat HaMetim, de la resurrección de los muertos. Por eso la segunda brajá de la Amidah, Ata Gibor, Geburot Hashem, Mechayem Etim Ata, decimos allí que Akadosh Baruj Hu trae de vuelta la vida a los que ya murieron de resurrección. Y allí decimos, depende de la época del año. Ahora estamos diciendo Mashiach Ruach Humorida Geshem, un mes más, vamos a decir, ya hace soplar el viento y descender la lluvia. Y cuando llegue Pesach, vamos a decir, Morida Tal, llegada del rocío. Y ese rocío es el que revivifica. Y cuando volvieron a la vida, ahí ya no atinaron a ir hacia adelante. Ahora, Nirte'u, ahora casi que retrocedieron. Y retrocedieron 12 millas, 12 kilómetros. Vaya si se alejaron. Eso es mucho. Y por eso dice la Sagrada Torá, Vayamedu merachok. Y por eso ahora se mantuvieron, pero muy a lo lejos. Y le pidieron a Moshe Rabenu, Daver at imanu pen namut. Habla tú con nosotros, no sea que nos vayamos a morir. Y en ese momento se sintieron débiles. Dice, Moshe Rabbeinu le dice, ustedes a mí me han debilitado. Shelista'arti alehem. Porque yo tuve mucha pena, mucho dolor por ustedes. Berifite metiadai. Y ustedes me han debilitado en mis propias manos. Les dijo Moshe, porque yo he podido comprobar que ustedes tenían miedo de acercarse a Hashem desde el lugar del amor. Dijo Moshe, explica el Midrash, maravilloso. Vigiló allá y afé la gente lilmot mi pía que murá, veló lilmot mi men. Díganme, querido pueblo judío, ¿no era para ustedes algo hermoso estudiar de la boca del Todopoderoso más que estudiar de mí? Kadosh Baruj Hu, en ese momento, dice el Midrash, consoló a Moshe Rabbeinu y le dijo, Moshe, etibu kol asher diber. ¿Sabes, Moshe? Todo lo que ellos han dicho está muy bien. No son como tú ellos. Son diferentes a ti. Hablaron bien lo que dijeron. Y dice Kadosh Baruj Hu, dice en la Sagrada Torá, Mi iten vehaya levabam ze laem, leirá oti kol yamim. Esto es grande. Esta es la Torá que tenemos. Esta es la Torá más divina y más humana que hay. El Kadosh Baruj Hu dice, ¿quién daría que sus corazones estos me teman a mí todos los días? ¿Quién daría? ¿Cómo quién daría? Lo Kadosh Baruj Hu. El cielo lo hace, ¿quién lo va a hacer? Ahora compréndanme, mis queridos.
y queridas, esto es lo más grande que hay. Kadosh Baruj Hu nos pone en el desafío de decir, está en vosotros la elección. ¿Yo qué puedo hacer? Dice Kadosh Baruj Hu. Akol bidei shamayim. Todo me pueden pedir a mí, todo lo que ustedes quieran, refuá, parnasá, beriut, todo lo que quieran. Pero hay algo que no le podemos pedir a él, que es irat shamayim. Mi iten ve'aya levabam ze laem leir'a oti kol hayamim. ¿Quién daría que sus corazones estos puedan temerme a mí todos los días? Kabbalat Torah de Sinai, el recibir la Sagrada Torah en el Har Sinai, fue una recepción de temor. Apareció el irá, la irá. Pero es imposible temer si no hay amor. Y por eso es que viene este escenario de Kabbalat Torah, de recibir la Torah en los tiempos de Ahashverosh, Purim, pero esta recepción fue de amor. Y esto lo pudimos comprobar retroactivamente, porque también en el Sinaí esa recepción fue por amor. Solo que en el Sinaí el temor cubrió al amor. Pero aquí el amor brotó como una hermosa flor. Shushanat Yaakov, la rosa de Jacob, extiende sus pétalos maravillosos y únicos. Y surge el amor por Ahavat Hanes, por el amor del milagro. Después de Kabbalat Torah, después de recibir la Torah en el Sinai, viene lo que viene la semana que viene en Perashat HaShavua. Viene la caída, Chet HaEgel, el pecado del becerro de oro. Después de la Kabbalah, de la Torah, después de que recibimos la Torah en los días de Ahashverosh, no aconteció un pecado. Por el contrario, gran parte del pueblo judío, una minoría, un 10%, regresó a la tierra de Israel. 10%, 45.000 personas, 50.000 personas, no más. De todo un exilio de 500.000. Pero esa gente que volvió a Israel construyeron el segundo templo de Jerusalén y tuvieron el mérito de esa luz resplandeciente de la Torah Shebe'al Peh, de la Torah oral. Y los hombres de la Knesset Agdolá, de la Magna Asamblea, es el cuerpo legislativo, consultivo, ejecutivo, todo lo que representó lo que tenemos hoy en casa. Estamos aquí por esa organización maravillosa de Ezra y de Nehemías. Todas nuestras brajot, ellos la impusieron. Mitzvot de Rabbanán. Cumplimos Purim porque es una mitzvah de Jajamim. Eso es Torah Shebe'al Peh, para que ustedes me entiendan. Eso es la Torah oral. El que podamos tener cierta secuencia y consecuencia con la palabra de los sabios, desde Moshe Rabbeinu en adelante. Y por eso dice los hombres de la Knesset Agdolá, nos volvieron a traer a Atará, la corona, no el virus. Nos trajeron la corona real. Por eso, ¿cuántas mitzvot hay en la Torah? 613, ¿verdad? Tariag mitzvot. ¿Y cuántas mitzvot hay de Jajamim? 7. 613 más 7 suma 620. El valor numérico de la palabra Keter. Keter y Tenu Lejam. Keter quiere decir corona. Y eso es lo que los sabios de la Magna Asamblea volvieron a instalar en el seno del pueblo judío, el Keter Torah. Y entonces son los que establecieron qué tipo de berajot, qué tipo de rezos habríamos de decir en la unidad. Y por eso
establecieron que cuando empecemos la Amidad, digamos, Eloquenu, Eloque Abotenu, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, Eloque Abraham, Eloque Isaac, Eloque Jacob. Y ahí decimos, Hakel, Hagadol, Hagibor, Behanorá. El Dios que es Gadol, enorme, grande, Gibor, potente, poderoso, Norá, temible, conmovedor. Después de que Irmiau, Anabí, dijo solamente el Dios Gadol Be Gibor, pero no dijo Norá. Y Daniel, el profeta Daniel en Babel, no dijo Gibor, dijo Ael Gadol Be Anorá. Quiere decir que hay alguien que dijo que no era Norá y el otro no dijo que era Gibor. Y dijeron los sabios de la gran asamblea, Haderaba, por el contrario, Zoy Geburotav. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es la fuerza sobrenatural que tiene el Todopoderoso? Shekobesh etitzro, que puede disminuir, reducir su impulso, comillas. Shenoten erech hapayim lereshaim. La grandeza de Dios pasa porque Kadosh Baruj Hu es complaciente, en última instancia, longánimo con los malvados. De Elohim Noraotav. Es Gibor y también es Norá. ¿Por qué es Norá? Sheilmale Morao Eyach Uma Achat Yichonal Itkayim Ben Haomot. Si no fuera por el temor que él infunde a toda la creación, ninguna nación en el mundo podría sobrevivir. Escribió el Maharsha en su comentario a la Gemara, que ראו באותן השנים שניצולו ישראל מכמה צרות, כגון מעשה המן, dice el Maharsha, que es uno de los grandes comentaristas de la Gemara, y vieron en aquellos años que se salvaron el pueblo de Israel de cuantas desgracias, como por ejemplo todo lo que Amán había tramado sobre el pueblo judío, y que se salvaron por medio de Mordejai, que formaba parte Mordejai de esos sabios de la Knesset Agdolá, estando en el exilio, pero que era un referente de la comunidad judía de Persia. Hazrul Omar volvieron a decir en todos esos años que Kadosh Baruj Hu había mantenido su bondad para con los malvados, y esa es su grandeza, que pudo reducir su impulso, y ese es su temor. Moshe Ambru, Kibsa Achat Ben Shivim Zeevim, como dijeron, un corderito entre 70 lobos. Kol Ze Ba Beikvot Nes Purim. Dice, todo esto aconteció por el milagro de Purim. Y no solamente alcanza con eso. Aquí se ha quedado manifiesta, se ha manifestado la grandeza, la gloria de todo el pueblo de Israel. Esa Shoshanat Yaakov, Zahalá Besamecha, Birotam Yachat, Tejelet Mordejai. Esa rosa de Jacob, esa azucena de Jacob, que se vio regocijada, plenamente feliz, cuando todos juntos, Birotam Yachat, pudieron ver el Tejelet Mordejai. Estas cosas, nos termina diciendo Rab Wolbe, pueden renovarse en cada uno de nosotros en el tiempo de Purim. Y esta es la segulá. Esta es la particularidad del día que vamos a vivir en 24 horas, un poquito menos ya. Y las mitzvot de este día, que van a generar el despertar en el corazón de cada uno de nosotros, esa sensación de amar el milagro. Pero también Ahavat Torah, amar la Torah, de amar al Creador, de amar a Israel.
La lectura de la Megilá, y esto se explica en la Halajá, es Kriyat Hallel Mamash. Leer la Megilá es como decir el Hallel, a pesar de que no decimos Hallel en Purim. Explican los grandes Jajamim y los grandes Poskim, Maran Rav Ovadia, Zecher Tzadik Libraja en particular, leer la Megilá es como decir el Hallel. Mishloach Manot, el que enviemos 2 porciones de comida a 2 amigos como mínimo, Matanot de Bionim, el regalo a los pobres, ¿qué son? Mitzvot de Ahavá, son las mitzvot del amor. Mishteh Besimcha, la comida festiva que vamos a hacerla reducida este año, vaya. Pero no hay que reducir la alegría, reducida en la cantidad de integrantes. ¿Saben lo que eran? Lo cuento en favor de esta Keilah maravillosa que tenemos aquí en Ranana, Torah de Jaim, los almuerzos de Purim. El último que hicimos fue el año pasado, antes que se desató todo este coronavirus. Almuerzos multitudinarios, con alegría, con juegos, con disfraces. Lo veo no con tristeza, lo veo con orgullo, porque sabemos que allí había verdaderamente mucha alegría. Y esa era la alegría de los sentidos, pero el sentido de poder apreciar el milagro. Esta alegría, dice Rav Wolbe, para terminar, con todo lo que ella contiene, necesita una preparación. Necesita que podamos echar una mirada profunda antes de que llegue esta sagrada fiesta y para que no se transforme, como decía al principio, Haz de Shalom, en un día de borracheras y de jolgorio y de conductas inapropiadas. Cuando Mishenichnas Adar, cuando ingresa el tiempo de Adar, Marvin de Simcha, se debe incrementar la alegría. Es entonces que nos debimos preparar también desde Rosh Chodesh Adar para esa alegría verdadera en Purim. Y esa preparación, dice el Rab, es estudiar muy bien. ¿Cuál es la forma de la fiesta verdaderamente? Y poder analizar y prestar mucha atención a la grandeza de todos los temas que he comentado hasta aquí. Este amor al milagro, este amor a la sagrada Torah, a los amigos, a la sociedad, a la comunidad, al Creador, eso se llama Romemut. Romemut. Ram. Elevación. Porque el amor verdadero no es sino la elevación del nefesh, la elevación del alma. Y la Romemut, esta elevación es en esencia el escalón verdadero de todo el pueblo de Israel. Y sobre ella se dice, Shoshanat Yaakov Tza'ala Besamecha, Birotam Yachat Tejelet Mordejai. La rosa de Jacob explotó en júbilo y alegría cuando vieron conjuntamente el Tejelet, ese color celestial de Mordejai. La rosa es la flor más hermosa entre las flores, dice el Rab. Este grado de elevación en sí misma es una suerte de poder anular todo el mal de los días por venir. Porque con un amor como este no hay más lugar para el odio, para el distanciamiento y todo condición negativa en este mundo. Y por eso llegamos a la halajá, que dice la Gemara, Hayab inish lapsu befuria adelo yada ben arur aman le baruch Mordejai. Debe la persona embriagarse en Purim hasta que no pueda discernir entre bendito sea Mordejai y maldito sea Amán. Amán es la consecuencia extrema
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hamin aetz asher tziviti leechol mimenu ajalta. ¿Acaso del árbol? De ahí viene Hamin, que no tiene I, Yud, Amán. Amán es la conexión con ese árbol del bien y del mal. Después de que Adán Arishon pecó y se vio entonces entremezclando el bien y el mal en todas las fuerzas del ser humano. Amán es ese determinado en el mal, que no tiene ni siquiera una sombra pequeña de bien. Y por eso Mordejai y Esther lucharon contra él y pudieron contra él. Y todo el pueblo de Israel llegó a la victoria a través de esa profundidad y a esa exaltación de su alma. Nosotros, dice Rabolve, no queremos más la situación del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuestra propuesta, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra búsqueda es el Etz HaChaim, el árbol de vida, donde no hay allí dos caminos de Arur o Baruch, de maldito Amán y bendito Mordejai, sino solamente hay un solo camino en el Etz HaChaim. En el árbol de vida hay un solo camino. Es Baruch, Levad, solamente bendito. Benichnas yain, yatzah sod. Y si entró el vino, entonces salió el secreto, dice los Jajamim. Y esto es la elevación del alma y la situación de todo el pueblo de Israel en Purim, todos sus deseos fervientes, su anhelo del corazón. Y esto es el motivo por el cual hay que leitbasem, perfumarse en Purim, adeloyada, hasta que no sepamos más de bien y de mal, sino que veamos solamente el sentido del bien. Litom ta'amo shel etz hachaim. Que podamos en este Purim, dice Reb Borges, apreciar el sabor del árbol de vida. Que Kadosh Baruj Hu nos regale ahora un poquito más seguros un Purim Sameach, y que esa simjá ya tengamos elementos contundentes para saber cómo prepararnos. De todo corazón, muchas gracias por estar con nosotros, por regalarnos su tiempo, regalarnos parte de su cansancio, de su descanso, y en última instancia, de todo lo que hace que este Bet Midrash tenga el honor y la sensibilidad vuestra de sentirnos nosotros contenidos, acompañados, pero por sobre todas las cosas, alentados a tratar de superarnos. Porque cada uno de ustedes, algunos desconocidos para mí, son todos el desafío que representa la continuidad del judaísmo. El valor de vernos vivir al Liseja Shebechol Yom Elman. Los milagros que Hashem hace con cada uno de nosotros cada día, como dice la tefilá del Modim Anachnulah. Muchas gracias. Purim Sameach. Que tengamos un Purim hermoso. Mañana, por supuesto, no tendremos Shiurim, porque tenemos una noche de Purim. Hay un juego interactivo. Todo el mundo está invitado a participar, por supuesto. Y Pashut, gracias. Muchas, muchas gracias. Disculpe Mitzvot. Disculpe Shanim Rabot.